En este vídeo trataremos la resolución de integrales mediante el método de cambio de variable o sustitución. Son sinónimos, cambio de variable o sustitución es exactamente igual. Vamos a ver, dentro de las integrales tenemos diferentes tipos. Hay las integrales inmediatas, hay las integrales casi inmediatas y después hay otros tipos que son las integrales por partes, las racionales, de acuerdo que estas ya las trataremos más adelante. De momento lo que nos vamos a quedar va a ser con las inmediatas y casi inmediatas. Las inmediatas en principio son integrales que aparecen en la tabla de integrales que se puede consultar en cualquier sitio, ¿de acuerdo? Es la típica tabla de integrales. Pero estas integrales inmediatas no necesariamente tienen que resolverse directamente con la tabla, sino que tiene que haber una transformación previa para poder utilizar la tabla. Entonces, dentro de estas integrales inmediatas, hay otras que son las integrales casi inmediatas. Para mí son sinónimos, es decir, para mí una integral inmediata o casi inmediata es exactamente igual y tengo dos maneras de resolverla. Una es la manera directa, es decir, pensando de cabeza qué es lo que tengo que transformar de manera que la expresión de la integral me cuadre con una de la tabla, o tenemos otro método que es el método de cambio de variable o sustitución, que sirve para las integrales fundamentalmente casi inmediatas. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en que lo que tenemos dentro de la integral, es decir, la expresión que tenemos dentro de la integral, que se integra respecto de una variable, normalmente x, tenemos que cambiar la variable de integración por otra nueva. Y esta variable nueva encuadra o engloba tanto la función de dentro como el diferencial de x, que es la variable sobre la cual integramos. Parece complejo y creo que lo más conveniente y lógico es verlo en un ejemplo. Entonces, bueno, aquí explico un poco en qué consiste el tema del cambio de variable, ¿de acuerdo? Está escrito, pero lo importante creo que es ver un ejemplo. El ejemplo es la integral del logaritmo de x partido por x diferencial de x. Aquí podemos realizar un cambio, que es llamar u al logaritmo neperiano de x. De manera que si derivo u respecto de x, es decir, en el fondo si hago u', la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido por x. De manera que diferencial de u es 1 partido por diferencial de x. Si os fijáis, tengo en la expresión de la integral, tengo tanto u como diferencial de u, es decir, u es el logaritmo neperiano de x, por un lado, y 1 partido por x diferencial de x es diferencial de u. Es decir, fijaos que lo que he hecho ha sido cambiar totalmente la expresión de la integral, cambiar la variable de integración y pasarla a una integral que veremos que es mucho más sencilla, que sí que es de la tabla y directa, pero cambiando la variable de integración. Si ahora sustituyo, lo que tengo es que la integral del logaritmo de x partido por x diferencial de x no es más que la integral de u diferencial de u. Y ahora integro u. U la integro exactamente igual que si integrara x, es decir, lo más importante es ver que me da igual que la variable que integre se llame x, u, v, z o lo que quiera. Es una variable que puedo integrar. El problema está en que las tablas siempre están hechas para que se integre respecto de la variable x. Entonces da muchas veces la sensación de que si no tengo una x no puedo integrar. No es verdad. Puedo integrar cualquier variable. En el fondo, que sea x es por un criterio que está unificado, es decir, estamos acostumbrados a trabajar con x, pero da absolutamente igual el nombre, o la letra mejor dicho, de la variable que tengamos que integrar. De manera que integrando u diferencial de u, lo que tengo es u cuadrado partido por 2 más c. Muy importante no olvidarse la c, que es la constante de integración. Una vez integrado respecto de u, lo que tengo que hacer es deshacer el cambio, es decir, si u valía el logaritmo neperiano de x, sustituir la u por el logaritmo neperiano de x. De manera que, si deshago el cambio, la integral, en el fondo, es logaritmo neperiano cuadrado partido por 2 más c. Ojo que me he dejado la x aquí, sería logaritmo neperiano cuadrado de x partido por 2 más c. Y este sería el resultado de la integral. ¿Cuál es el truco que se puede utilizar para ver cuál es el cambio de variable? Bien, en la expresión original de la integral, para ver qué es lo que tenemos que cambiar, tenemos que intentar ver, y quizás las de sustitución y cambio de variables son las más complejas, creo que son las integrales que tienen la resolución más compleja. Tenemos que intentar ver que dentro de la expresión de la integral
tengo una función y su derivada dentro. En este caso, fijaos que yo, ¿qué es lo que he visto? He visto que tengo el logaritmo neperiano y la derivada, es decir, 1 partido por x, dentro de la misma expresión. De manera que lo que me está diciendo es cuál es la expresión o la función que tengo que transformar, sabiendo que su derivada también se encuentra dentro de la integral. Por eso he hecho el cambio de u logaritmo de x, 1 partido por x es el diferencial de u, porque dentro tengo tanto la función como su derivada. Y me ha permitido transformar una integral que no sabía resolver en una directa de la tabla y poderla resolver. ¿Correcto? Pues esta es la resolución de una integral por cambio de variable o sustitución. ¿Qué va a pasar? A diferencia de las otras integrales, de los otros tipos de integración que veremos más adelante, que son las de por partes y las racionales, en este caso no hay ninguna norma ni escrita ni no escrita de cómo se resuelven las de cambio de variable. Es decir, tengo que encontrar, es decir, tengo que pensar y tengo que buscar cuál es la función que tengo que sustituir por otra variable, ver que tengo su derivada dentro y una vez visto esto, sustituir y resolver la integral. Y sobre todo, lo más importante, tenemos que acordarnos de deshacer el cambio que hemos hecho. Es decir, la integral es sobre x y la solución la tenemos que dar sobre x, no sobre la variable nueva que hemos introducido para resolver la integral. Sé que es complejo, pero colgaremos más ejemplos de estos, ya que a diferencia, como os digo, de las otras integrales, aquí no hay ninguna norma. Es decir, cuando te encuentras una integral de este tipo, lo único que puedes hacer es pensar a ver cuál es el cambio más fácil que podemos realizar. Sí que es cierto que quizás en ciertas integrales, bastante tipo, como pueden ser las del logaritmo neperiano, raíces y demás, aquí sí que lo que sería el cambio de variable quizás está un poco más tipificado, pero de todas formas tampoco existe una norma. Es decir, que lo más cómodo será, iremos colgando ejemplos de este tipo de integrales, diferentes ejemplos para que se pueda ver cuáles son los posibles casos que se pueden encontrar, y a partir de aquí sí que este tipo de integrales solo tiene una manera de resolverse, que es haber hecho muchísimas, es decir, muchísima práctica para ver los posibles cambios. Espero que haya sido de utilidad y gracias.